Bueno, habíamos dicho que ahora en contexto vamos a analizar varios temas que están ocurriendo en Guatemala y que nos podrían decir cómo se refleja la situación política, social en nuestro país. Para precisamente abordar este tema, nosotros le damos la bienvenida esta mañana a Renzo Rosales, analista político. Renzo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto. Bueno, Renzo, en las últimas semanas, varios acontecimientos que han quizá cambiado un poco el tema social, el tema político que hemos estado viviendo en nuestro país. Rápidamente, quisiera abordar lo del Congreso, lo que pasaba la semana pasada. Fueron aprobados, bueno, el primer decreto del año fue aprobado después de casi 7 meses de estar ya en sesiones el Congreso. ¿Cómo ves tú lo que ocurre en el Congreso y qué pasa ahora? Porque mucha gente tiene ahora la duda, ¿ya el Congreso empieza a trabajar o se retoma la interpelación al ministro Batzin? Bueno, creo que lo sucedido la semana pasada fue realmente una interrupción de la agenda, es decir, una agenda caracterizada por el total inmovilismo. Aunque eso suene como contradictorio, creo que lo fundamental es que no nos engañemos como ciudadanos y veamos que las aprobaciones que se llevaron a cabo fueron producto de un conjunto de presiones de actores, digamos, tanto de la comunidad internacional, del sector empresarial que le interesaba que se aprobara los acuerdos de asociación con la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio con México, pero fue, como digo, una interrupción. Es decir, de aquí en adelante lo que vamos a encontrar es otra vez como regresar a la inacción en el Congreso, a que todavía hay interpelaciones pendientes, la interpelación a la ministra de Educación por mencionar un tema, y yo creo que no es que de aquí en adelante vamos a encontrar otra vez una dinámica como quisiéramos los guatemaltecos, sino fundamentalmente vamos a retornar a la nada, a la anomia, a la falta de dinámica en el Congreso, y en el mejor de los casos lo que podemos aspirar en las siguientes semanas o meses es que suceda otra vez lo mismo, es decir, que hayan ciertos días, ciertos momentos en donde producto de presiones, como digo, de externalidades, de actores fuera del legislativo, pudieran ponerse en marcha sobre la mesa algunos temas, pero que son acciones que lamentablemente no responden a los intereses o digamos a las demandas al interior del Congreso, sino que responden a ese conjunto de elementos que vienen desde fuera del Congreso, claro, y que son acciones puramente coyunturales. ¿Tú crees que con esto los congresistas crean que ya los guatemaltecos quizá van a creer que están ya retomando sus labores, que están trabajando nuevamente para el pueblo? Porque algunos quizás son tan egocéntricos que piensan de esa manera, ¿verdad? Ya interrumpimos esta interpelación, aprobamos el decreto, aprobamos pues ciertas cosas y ya quizá la población crea que ya hemos hecho nuestro trabajo de medio año. Muy seguramente, recordemos que la primera acción que se aprueba la semana pasada fue la exoneración del 50% del impuesto de circulación, que es una medida más allá de lo discutible o no que puede hacer, es una medida directa que digamos impacta favorablemente en el bolsillo de los ciudadanos. En este caso no interesa a los ciudadanos sino como electores. Claro, qué irónico que eso fue lo que aprobaron. Por supuesto, pero como es un tema que genera incentivos y los diputados van a aprobar, sí, solo sí, acciones, actividades, leyes, reformas que les generen incentivos, que les generen ahora muy en la línea del proceso electoral 2015 que está casi que a la vuelta de la esquina. Ya lo estamos viendo, sí, estas campañas y también estas asambleas generales que hemos visto en recientes meses y algunas han dado que hablar, especialmente, bueno, la del líder ayer también veíamos que daba algunas cosas de hablar, pero ahora otro de los temas que ocurren en el país, esta matanza de los 8 policías en Salcajá, Quetzaltenango, sí es un tema que conmovió, diría yo, a toda Guatemala. La semana pasada se da esto, secuestran también al jefe de esta subestación, el subdirector de la subestación. ¿Cómo lees tú esta situación? ¿Qué es lo preocupante de lo que estamos viviendo, aparte de la violencia que estamos viviendo en el país? Creo que hay como 4 efectos directamente que se desprenden del hecho acaecido en la subestación de Salcajá. Por un lado, el tema de afectar o querer afectar más la moral de los agentes de la Policía Nacional Civil. Es decir, estamos hablando del nivel más importante, el nivel mayoritario de la estructura de la Policía Nacional Civil, que son los agentes, quienes fueron tomados, digamos, totalmente por sorpresa en Salcajá, y que por lo tanto ese imaginario, esa realidad podría sucederle a cualquier otro agente, sea en la calle o sea en una subestación, ni siquiera en su propio territorio, digamos, en sus propias instalaciones, puede estar mínimamente seguro de sí mismo, porque además él es el agente de protección de seguridad. Así que yo creo que el tema fundamental es tratar de afectar la moral de la Policía Nacional Civil. Y ahí creo que
hay otros tres efectos colaterales. Lo que denomino el control territorial. Recordemos que Salcajá, si bien es un municipio históricamente, digamos, tranquilo, está cerca de la ciudad de Quetzaltenango, que hoy por hoy es un centro logístico fundamental para varios carteles que están, carteles de narcotráfico y otras redes de la criminalidad que están operando en las zonas fronterizas, en Huehuetenango y en San Marcos, así que Quetzaltenango viene siendo un centro absolutamente importante y por lo tanto esta acción en Salcajá lo que trata de demostrar es quién tiene el territorio. ¿Podría ser esto, digamos, una seña de que el narcotráfico quizá está encrudeciendo, el encrudecimiento del narcotráfico hay en un nuestro país? recrudecimiento del narcotráfico. Yo diría que lo fundamental acá es, cuando digo control territorial, también tiene que ver con expansión territorial. Es decir, ya no solamente estamos hablando de ciertos territorios o de las zonas fronterizas, porque Quetzaltenango como tal no es un lugar fronterizo, no está tan cerca tampoco de una frontera, por lo tanto es como el tema de la expansión de las redes de narcotráfico y otras redes de la criminalidad versus la poca capacidad del Estado, que a pesar de muchas acciones que tratan de llevar a cabo, terminan siendo una relación muy asimétrica. El otro factor que denomino es el control político, es decir, tratar de demostrar quién tiene el poder en la zona en que se Quetzaltenango. Es decir, el poder son los que están armados, son los que llegan con total impunidad. Además recordemos que en la misma instalación donde está la subestación de la PNC, es donde está también la municipalidad de Quetzaltenango. E inclusive el Consejo Municipal estaba reunido en ese momento. Entonces es una demostración de poder. Y el otro elemento importantísimo es lo que se denomina el control social. Es decir, tratar de mantener el estado de caos, de anarquía, de tener una percepción absolutamente negativa en función de la violencia y ahora es un ataque en pleno municipio. Además es un municipio relativamente grande, por lo tanto también pretende atacar muchísimo la percepción ciudadana y mantenernos a los guatemaltecos en un ambiente de temor, de desesperanza, de miedo. Ese es un efecto, digamos, que aparentemente podría ser colateral, pero que termina siendo central, porque impacta en esa parte nuestra de los guatemaltecos y de los ciudadanos en general, que es nuestra columna vertebral, que es lo que pensamos y lo que sentimos. Claro, la desconfianza, ¿no?, que sentimos hacia nuestro país. Prensa Libre lanzaba precisamente una encuesta muy interesante en cuanto a la desconfianza y según algunos expertos, pues es eso mismo lo que tiene en nuestro país como está, ¿verdad? Esa desconfianza que hay entre la población hacia las autoridades. Pero lo que mencionas de la moral de los agentes, creo yo que también es muy importante, porque uno se pone a pensar, bueno, las investigaciones dicen que algunos de los oficiales habían participado en decomisos días antes. Me mencionabas también que habían arrestado a un guardaespaldas de uno de los narcotraficantes, de los principales de esa área. Y uno se pone a pensar, ¿será que entonces otros agentes ven y dicen, bueno, mejor me voy del lado del enemigo antes de que a mí también me puedan venir y masacrar? Claro, lo que afecta muchísimo esto es, digamos, como la idea de replegar a los agentes policiales. Replegar me refiero no tanto a que estén guardados, sino también a que estén cada vez menos involucrados en acciones fuertes. Es decir, donde haya necesidad de estar metidos en decomisos de drogas, mejor tomo distancia. En la medida en que tengo que capturar a aparentes dirigentes o cabecillas de narcos, también tomo distancia, porque a la vuelta de la esquina hay acciones de venganza. Las acciones de venganza, como las de Salcajá, son absolutamente, digamos, violentas. Además, otra vez, en una relación totalmente diferenciada entre lo que es la fuerza de las autoridades públicas, su armamento sigue siendo muy precario en relación al armamento de alto poder que se utilizó en este operativo y que se ha utilizado en otras ocasiones, siempre afectando, digamos, a los policías, que son la parte, como dije, más importante, pero al final de cuentas como la parte más endeble, porque las personas que están a veces desprotegidas del resto, los más vulnerables. Entonces yo creo que ese efecto de los más vulnerables termina siendo un efecto que afecta a la institución como tal, mientras que por el otro lado el proceso de reforma policial tal parece que está echado a andar, pero a muy baja velocidad, no con el impulso, no con la necesidad que se necesitaría en este caso, darle toda la fuerza del caso a ese proceso que venimos hablando de él en los últimos, 4 o 5 años, y que me parece que es ahí donde contribuiría un poco a reducir digamos, el nivel de miedo, de incertidumbre, de desesperanza que los mismos agentes policiales pueden estar viviendo en este momento. En este momento, Renzo, ¿tú cómo ves entonces el panorama de aquí a los próximos, 6 meses que nos falta de vivir para culminar este año 2013? Tomando en cuenta pues lo que ocurre en el Congreso, hechos como estos y todos los otros temas que mencionas, ¿verdad? Que salen de estos acontecimientos
vislumbran quizá una problemática mucho más grande en nuestro país. ¿Cómo tú ves ese panorama? Yo lo resumo en lo que denomino la gobernabilidad precaria. Es decir, de aquí en adelante vamos a seguir viendo lamentablemente ese tipo de acciones, ojalá no en nivel de tanta violencia, pero yo creo que en cualquier caso que quisiéramos sonar muy esperanzadores, muy positivos, la realidad es de una gobernabilidad precaria, es decir, que nos mantenemos en un hilo, nos mantenemos siempre en el filo de la navaja, y yo creo que en la medida también que podamos, que la agenda de hoy está muy dispersa, es decir, la agenda nacional lo que nos dice es que hay un montón de focos de tensión, unos por violencia, otros por temas económicos, otros por falta de empleo, es decir, hay una serie de focos que nos están arrastrando a más y mejor a lo ancho y largo de todo el país, y por lo tanto esa constante, sumado a la coyuntura de las elecciones que se avecinan, sumado a los procesos de elección pública que vienen el otro año, de Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Ministerio Público, crea, digamos, lamentablemente todo una trama, todo un escenario de bastante volatilidad, y por lo tanto yo no creo que podamos fácilmente remontar en los siguientes años, digamos, la situación precaria que tenemos actualmente. Wow, tristemente, quizá el tiempo ya se fue, el tiempo que tenía quizá el gobierno para actuar, ¿ya crees tú que se ha ido? Podrán hacer todos... Aunque faltan 2 años y medio. Por supuesto, creo que todavía se pueden hacer cosas, evidentemente, pero yo creo que no pueden ser diametralmente de cambio como el que quisiéramos en el país. En el mejor de los casos lo que puede suceder es de un proceso de contención. Yo creo que eso ya sería muy positivo en el país, contener la violencia, contener la inseguridad, contener todo esto que hemos analizado esta mañana. Eso creo que podría ser ese es el mejor escenario, el escenario más optimista podría ser ese. Pero darle vuelta, digamos, a esta realidad me parece que estamos todavía bastante lejos. Bueno, Renzo, te agradecemos haber estado con nosotros esta mañana analizando, claro, temas que están ocurriendo en nuestra Guatemala y que ciertamente vislumbran una realidad quizá más difícil de la que muchos guatemaltecos nos podemos imaginar. Muchísimas gracias. Un gusto, nuevamente. Y nosotros vamos a cerrar este tema con la pregunta del día. Desde muy temprano la lanzamos y ya vemos que muchas personas, nuestra audiencia ya está opinando al respecto. Nosotros le preguntábamos que cómo cataloga la situación política, social, actual de nuestro país. Déjenos saber a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter y Facebook. Nosotros más adelante vamos a estar compartiendo parte de las respuestas que ustedes nos están dando. Vamos ahora a continuar con más.